En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Operaciones de multiplicación y división con fracciones. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este video es que comprendas los pasos a seguir para resolver operaciones de multiplicación y división con fracciones a través de la explicación de casos y ejemplos. Antes de iniciar con el tema de multiplicación y división de fracciones, recuerda que las partes de una fracción son el numerador, que se escribe arriba de la línea que representa la división, y el denominador, que es el número que se escribe debajo de la línea que representa la división. Por ejemplo, en el número 2 sobre 4, el numerador es el 2 y el denominador es el 4. Multiplicación de fracciones. Para multiplicar fracciones, tenemos que calcular primero el numerador y después el denominador. Para calcular el numerador de la respuesta, tenemos que multiplicar los numeradores de las dos fracciones. Después, para calcular el denominador de la respuesta, tenemos que multiplicar los denominadores de las dos fracciones. Ejemplo 1. Resolvamos la multiplicación 7 sobre 5 por 4 sobre 9. En este ejemplo, vamos a usar el símbolo de la cruz para representar la multiplicación. Paso 1. Calcula el numerador. Para calcular el numerador, tenemos que multiplicar los numeradores de cada fracción, es decir, numerador por numerador. Esto es 7 por 4, que es 28. Paso 2. Calcula el denominador. Para calcular el denominador, tenemos que multiplicar los denominadores de cada fracción, es decir, denominador por denominador. Esto es 5 por 9, que da 45. Entonces, la multiplicación de 7 sobre 5 por 4 sobre 9 es 28 sobre 45. Ejemplo 2. Resolvamos la multiplicación menos 8 décimos por 6 medios. En este ejemplo, vamos a usar el símbolo del punto para la multiplicación. Recuerda usar las leyes de los signos para la multiplicación. En este ejemplo, hay un número negativo, el menos 8 décimos, que se multiplica por 6 medios, que es positivo. Paso 1. Calcula el numerador. Para calcular el numerador, tenemos que multiplicar los numeradores de cada fracción, es decir, numerador por numerador. Esto es, menos 8 por 6, que da menos 48. El resultado es negativo porque se están multiplicando dos números de diferentes signos. Recuerda que menos por más es menos. Paso 2. Calcula el denominador. Para calcular el denominador, tenemos que multiplicar
los denominadores de cada fracción. Es decir, denominador por denominador. Esto es 10 por 2, que da 20. Entonces, la multiplicación de menos 8 décimos por 6 medios es menos 48 sobre 20. Ejemplo 3. Resolvamos la multiplicación. 3 por 7 quintos. En este caso, tenemos un número entero, el 3, por una fracción, el 7 quintos. En este ejemplo, vamos a usar los paréntesis para representar a la multiplicación. Paso 1. Escribe el entero como fracción. Para hacer la multiplicación, al número entero lo tenemos que escribir como una fracción. Para lograr esto, el entero, el 3, será el numerador y como denominador usamos al número 1. Recuerda que al hacer la división de 3 entre 1, el resultado es 3. Es decir, el número 3 no cambia. Lo que cambiamos es la forma en que lo escribimos. Ahora que tenemos dos fracciones, 3 sobre 1 y 7 quintos, ya podemos hacer la multiplicación. Paso 2. Calcula el numerador. Para calcular el numerador, tenemos que multiplicar los numeradores de cada fracción. Es decir, el 3 por el 7, que da 21. Paso 3. Calcula el denominador. Para calcular el denominador, tenemos que multiplicar los denominadores de cada fracción. Es decir, el 1 por 5, que da 5. Entonces, la multiplicación de, abre paréntesis, 3, cierra paréntesis, abre paréntesis, 7 quintos, cierra paréntesis, es 21 sobre 5. División de fracciones. Para dividir fracciones, tenemos que calcular primero el numerador y después el denominador. Para calcular el numerador de la respuesta, tenemos que multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Después, para calcular el denominador de la respuesta, tenemos que multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Ejemplo 1. Resolvamos la división 4 novenos entre 11 tercios. Paso 1. Calcula el numerador. Multiplicamos el numerador de la primera fracción, que es 4, por el denominador de la segunda fracción, que es 3. Esto es 4 por 3, que da 12. 12 es el numerador de la respuesta. Paso 2. Calcula el denominador. Multiplicamos el denominador de la primera fracción, que es 9, por el numerador de la segunda fracción, que es 11. Esto es 9 por 11, que da 99. 99 es el denominador de la respuesta. Así, la división de 4 novenos entre 11 tercios es 12 sobre 99. Ejemplo 2. Resolvamos la división menos 15 séptimos entre menos 1 medio. Recuerda usar las leyes de los signos. En este caso,
Tenemos dos números negativos. Paso 1. Calcula el numerador. Multiplicamos el numerador de la primera fracción, que es menos 15, por el denominador de la segunda fracción, que es 2. Esto es, menos 15 por 2, que da menos 30. Menos 30 es el numerador de la respuesta. Paso 2. Calcula el denominador. Multiplicamos el denominador de la primera fracción, que es 7, por el numerador de la segunda fracción, que es menos 1. Esto es, 7 por menos 1, que da menos 7. Menos 7 es el denominador de la respuesta. Calculemos el signo de la respuesta. Tenemos menos 30 entre menos 7, es decir, menos entre menos da más. Por lo tanto, la respuesta es 30 sobre 7. Así, la división de menos 15 séptimos entre menos 1 medio es 30 sobre 7. Ejemplo 3. Resolvamos la división 3 cuartos entre 8. En este caso, tenemos la división de una fracción, el 3 cuartos entre un entero, el 8. Paso 1. Escribe el entero como una fracción. Para esto, usamos el entero como numerador y el 1 como denominador. Tenemos que 8 se reescribe como 8 sobre 1. Ahora, ya podemos hacer la división entre las fracciones 3 cuartos y 8 sobre 1. Paso 2. Calcula el numerador. Multiplicamos el numerador de la primera fracción, que es 3, por el denominador de la segunda fracción, que es 1. Esto es, 3 por 1, que da 3. 3 es el numerador de la respuesta. Paso 3. Calcula el denominador. Multiplicamos el denominador de la primera fracción, que es 4, por el numerador de la segunda fracción, que es 8. Esto es, 4 por 8, que da 32. 32 es el denominador de la respuesta. Así, la división de 3 cuartos entre 8 es 3 sobre 32. Glosario. A continuación, se explican las 3 formas para representar una multiplicación de números que se utilizaron durante la explicación del tema, ya que en matemáticas se pueden usar diferentes símbolos para representar una multiplicación. La primera representación es la cruz o el tache. Esta es la primera que conocemos y es muy popular. Por ejemplo, para escribir la multiplicación de 2 por 10 con la cruz o tache sería 2 cruz 10. La segunda representación es el punto. El punto se coloca a la altura de la mitad de los números. Por ejemplo, para escribir la multiplicación 6 por 7 con el punto sería 6.7. La tercera representación son los paréntesis. Por ejemplo, para escribir la multiplicación de 3 por 4 con los paréntesis sería de esta forma. Se abre paréntesis. 3, se cierra paréntesis.
Se abre paréntesis. 4. Se cierra paréntesis. Esto fue todo con respecto al tema operaciones de multiplicación y división con fracciones. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A. 2019. Álgebra, cuarta edición, México. Grupo Patria Cultural. 2022. Matemáticas 1. Portal académico del CCH UNAM. Disponible en Internet. 2022. Diccionario Matemáticas. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.